y un gol de rebote, podemos decir, pero termina siendo gol al final y más que merecido. Y yo con estos chicos, muchachos, con esta selección, con esta cuchara, voy a la guerra. Voy a la guerra, no me importa. Yo sé que los tengo atrás y sé que me van a defender a muerte. O sea, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Y en este momento nos encontramos con el partido número 2 de esta fecha, número 2 justamente, perdón, se me lengua la traba. En la fecha número 2 arrancamos con el partido de Argentina y Bolivia. Y en este momento nos encontramos con el segundo partido, que es entre Ecuador, nada más y nada menos, recibiendo que a la selección uruguaya. Una predicción que pifiamos, por supuesto, el resultado, pero que la verdad me deja sensaciones positivísimas. Me dan unas ganas de seguir acompañando y seguir empujando por este proyecto que tiene la selección ecuatoriana. Me dan ganas de gritar los goles de la selección ecuatoriana, que ustedes saben que la hemos seguido en el Mundial, que la hemos seguido cuando arrancó con Alfaro. Y es increíble, pero esta selección contagia. Contagia siendo argentino, contagia siendo peruano, colombiano, la nacionalidad que vos quieras, esta selección te contagia igual, porque tiene buen fútbol, porque tiene ganas, porque por sobre todas las cosas tiene huevos tiene. Y hoy se notó dentro de la cancha, y hoy se notó también que no le pesó para nada los 3 puntos menos que tienen estas eliminatorias, que son injustos, la verdad, esos 3 puntos menos que tiene. Pero bueno, hoy se notó dentro de la cancha que no le importa no tener esos 3 puntos. Se me pone la piel de gallina cuando hablo de esto, pero la verdad es que no... me dejan sin palabras, la verdad, y me pone muy contento, me emociona mucho ver a estos chicos, una selección muy joven, que hoy se plantó cara a cara con la selección uruguaya, una selección con mucha historia, le ganó muy bien, fue contundente, mereció más quizás de lo que se termina llevando, que era el 2-1, pero bueno, mereció un poco más, creo yo, y hoy en día ya no queda en último en la tabla de posiciones, está con 0 unidades, pero con un solo gol en contra, mejor dicho, 0 goles en contra, está neutral en estos momentos, así que hay que ver qué pasa con Chile. Si Chile llega a perder, probablemente quede casi que en puesto de ingreso a la Copa del Mundo, así que tranquilidad, como siempre, paso a paso. Estos chicos demostraron que son maduros, que tienen mucho por demostrar y por seguir creciendo, y obviamente también vamos a hablar de la selección uruguaya, que también hay cosas positivas por rescatar, y es una selección que está en un periodo de reestructurarse. Así que, si les parece, vamos a ver juntos el resumen del partido, vamos a disfrutarlo juntos. Ahí estamos viendo a Galíndez, una de las grandes figuras del día de hoy. Lo digo más que nada por la última pelota del partido que sacó, que para mí vale 3 puntos esa pelota. Así que muy bien por Hernán Galíndez, que ha atajado muy bien el día de hoy. Y también quiero hacer un párrafo aparte, porque obviamente todo el mundo va a caer en Kendry Páez, va a caer en Moisés Caicedo, que son dos jugadores que vamos a analizar en el canal secundario. Les voy a dejar el video en el primer comentario fijado para que lo vayan a disfrutar. Vamos a analizar ese partido, pero yo quiero quedarme no quedarme con el buen partido, pero sí quiero apoyar y acompañar a Ener Valencia, que quizás no se le están dando las cosas en la selección ecuatoriana, y duele mucho cuando te pasa eso, cuando en tu club sos Energol, sos una bestia, y en la selección ecuatoriana quizás no se le vienen dando las cosas. Está claro que cuando a Ener lo llaman, él responde, cuando la selección lo necesita, cuando por ejemplo en el Mundial necesitaba los goles de Ener, aparecieron. O sea, Ener es un jugador de goles importantes, es un jugador de apariciones en los momentos que la selección más lo necesita, que su equipo más lo necesita. Lo ha hecho con Inter, en el momento que más lo necesitaba en la Copa Libertadores apareció y le dio la clasificación. Hoy en día está en semifinales, pero en la selección ecuatoriana es más de lo mismo. Quizás hay algunos partidos en los que vos ves y hoy, por ejemplo, erró un penal, no tuvo su mejor tarde, la verdad, y eso a uno lo pone triste porque quiere que meta goles. Ener es el 9 de la selección, es el capitán de esta selección y quiere que le vaya bien, pero lo importante es que Ener esté, que siga ahí y que todos lo apoyen. Por favor, le pido a los sudamericanos, a los ecuatorianos, a todos. Tuvo esta pelota Ener, por ejemplo, en el primer tiempo. Roget fue una de las figuras del partido. Si no es por Roget, hoy Uruguay perdía por más goles, me animaría a decir. Así que hoy fue un fuera de joda, sin lenguaje vulgar, pero podemos decir que fue una paliza futbolística también, al igual que el partido de Argentina contra Bolivia. Bueno, hoy Ecuador ha hecho un gran partido y Uruguay, salvo 2 o 3 jugadas, no supo encontrarle la vuelta al partido. Entonces, lo que les estaba diciendo, a Ener, apóyenlo, se los pido por favor, apóyenlo, empújenlo, quiéranlo, que va a aparecer cuando el equipo lo necesite. Superman va a aparecer, sépanlo. Dicho esto, también quiero hablar un poco del partidazo de ese señor que vieron en pantalla. Yo
Simplemente les voy a decir, no, vamos a esperar a que llegue el segundo gol porque tengo un instrumento acá que quiero usar para hacer una comparación. Dicho esto, estaba hablando también del partido de Pervis. Pervinho jugó una locura y no me importa que no les gusta que le diga Pervinho, le voy a seguir diciendo porque Pervinho es un animal. Es una locura lo que juega Pervinho. Una topadora, te lleva puesto, te empuja, baja a defender, te gana en velocidad, no le podés sacar la pelota, siempre un pase a un compañero, es increíble, pero hoy en día, la verdad, no encuentro un punto flojo, Entre los tres centrales también, otros más. Félix Torres con 2 goles importantísimos, en realidad uno y el otro fue en contra, pero se lo vamos a dar a él. Ángelo Preciado, que volvió a jugar Ángelo Preciado después de mucho tiempo. Miren el bombazo que mete acá, muy bueno. También trepando al ataque, bajando a defender. La línea de 5 que tiene hoy Ecuador funcionó a la perfección y al igual que el otro día, contra Argentina. Contra Argentina, para mí, Ecuador mereció un poco más. Es cierto que es difícil, como siempre hablamos, jugar contra la selección campeona del mundo. Es muy complicado encontrarle la vuelta a eso. Pero ha hecho un gran partido el otro día contra Argentina. Y encima de visitante. Y ha hecho un gran partido y mereció también un poco más. Este es el gol de Uruguay, minuto 37. Gol de Canovio. Un lindo gol, la verdad. Fue una muy buena jugada de Uruguay. Fue un contragolpe que queda mal parado Arboleda cuando sale a defender a... Ahora no me acuerdo quién es el que termina tirando el pase al medio, ya les voy a decir porque lo tengo acá. Maximiliano Araujo. Cuando Araujo pica al vacío, tira... lo encara a Arboleda. Arboleda no sabe para dónde va a salir, termina encarándolo, lo pasa en velocidad y después tira ese centro al medio que termina empujando Canovio. Un lindo gol de Uruguay, lo sostengo, un muy lindo gol de Uruguay, pero de todas maneras para mí era mucho premio para lo que venía haciendo Uruguay. No hizo un gran partido. Sí tuvo alguna que otra jugada, eso sí, no lo discuto, pero para mí en líneas generales Ecuador fue superior a la selección uruguaya y se nota la diferencia de trabajo de un técnico con el otro, porque Bielsa, recordemos que agarró hace poco tiempo, no conoce casi a estos chicos. Golazo de Félix Torres, miren lo que es el primer gol. Qué lindo tener una saga central, o mejor dicho, 3 centrales que te garantizan un gol por partido. William Pacho, Félix Torres o Arboleda, los 3 te garantizan un gol por partido. Es impresionante, pero es así. Vos sabés que cuando jugás contra Ecuador, el 80% de las jugadas de las pelotas paradas van a terminar con la pelota adentro. Porque saben cómo atacar la pelota, porque saben cómo cabecear, se elevan muy bien. Y además, si se dan cuenta, en la mayoría de los corners van 2 de los 3 centrales, siempre van al primer palo y uno se queda atrás. Entonces la pelota o cae al primer palo o cae al segundo. Eso es un detalle que me fui dando cuenta a medida que lo fui analizando, ¿no? Pero bueno, en este caso gana Félix Torres, pero también lo ha hecho William Pacho, lo ha hecho Arboleda. Arboleda, de hecho, hace poco tiene un gol en Sao Paulo que lo mandó a los penales para enfrentar a la Liga de Quito. Y bueno, termina quedándose fuera por los penales, pero Arboleda metió un gol de cabeza también. Así que son 3 centrales con mucho gol, con mucha llegada. Eso es algo muy bueno. Y acá Pervinho nuevamente demostrando por qué es uno de los mejores laterales del mundo, uno de los mejores de la Premier League, de la liga más competitiva del mundo. Miren lo que hace acá, como lo deja pagando, creo que es Nathan Nández el que estaba defendiendo ahí. Lo deja pagando mal una pisada y termina siendo penal la pisada ahí que están viendo, mira, lo pisotea el pie. Y después Ener... Qué lástima, loco. Qué lástima, porque era el gol para desatar la locura. Era un gol que te daba el 2-1. Una lástima Super Ener, pero quede tranquilo, hermano, que el fútbol siempre da revancha. Quiero que se queden tranquilos todos, que Ener va a tener revancha y va a demostrar por qué es el capitán de la selección ecuatoriana. Así que nada, sigan apoyándolo, como les dije, acompañen porque es muy importante también. Acá estamos viendo ya la desesperación un poco de la selección ecuatoriana de no encontrarle quizás la vuelta, o mejor dicho, que no llegue el resultado, que no llegue el gol, y empezó a atacar con mucha gente, quizás empezó a quedar mal parado por demás, pero bueno, entre los 3 centrales se arreglaron para que no haya mucho problema en la parte defensiva. Ahora, quiero aclarar esto que les dije de la demostración de carácter, de la personalidad que tiene esta selección. Y miren el gol que mete Kendry Páez, podemos decir, porque el centro venenoso que tira Kendry Páez después de una gran jugada por la banda izquierda con Moisés es tremendo. Y un gol de rebote, podemos decir, pero termina siendo gol al final y más que merecido. Y yo con estos chicos, muchachos, con esta selección, con esta cuchara, voy a la guerra. Voy a la guerra, no me importa. Yo sé que los tengo atrás y sé que me van a defender a muerte. O sea, estos chicos dejan la vida en cada pelota.
y no estoy exagerando. Ustedes lo vieron hoy el partido. Y si vieron el partido, se van a dar cuenta que están a muerte con esta selección, que quieren clasificar al Mundial, que quieren tener la revancha de lo que fue el Mundial de Qatar y que quieren hacer un mejor papel. Y digo esto y se me pone la piel de gallina, pero la verdad es que me emociona mucho, me gusta ver a esta selección y me identifica, la verdad. Me siento identificado. Me siento identificado con la selección ecuatoriana y es muy lindo de ver, la verdad. Así que con esto voy a la guerra con estos chicos, no me importa, la verdad no me interesa quién tengo enfrente, yo tengo fe ciega en estos chicos. Y es cierto, yo la predicción la pifié, les voy a decir la verdad, la predicción la pifié porque dije que ganaba Uruguay 2-1, me imaginaba otro partido, de todas maneras fue cerrado, termina ganando 2-1 Ecuador, pero la verdad es que me sorprendió mucho y nada, y lo quería decir, la verdad, partidazo de la selección ecuatoriana, y ustedes saben que acompañamos siempre y seguimos siempre a la selección, a la Tri, y que lo voy a decir hoy, 12 de septiembre de 2023, Ecuador va a estar en el siguiente Mundial. Sépanlo. Jugando así, no se le puede escapar la clasificación. Es más, va a clasificar bastante tranquilo, incluso con 3 puntos menos. Arrancando con 3 puntos menos, va a clasificar tranquilo, sépanlo. Dicho esto, gracias por estar ahí detrás de la pantalla. Como les dije, les dejo el video en el primer comentario fijado de Moisés Caicedo y de Kendry Páez. Y como no, nos veremos en el siguiente video. Un abrazo a todos, los quiero mucho. Y arriba Ecuador, por supuesto. Chau, chau.